Forza Ferrari. Estas han sido las últimas palabras de Carlos Sainz en Ferrari tras acabar la última carrera en Abu Dhabi. Quédate hasta el final solo si quieres ver su emotivo discurso y las emotivas palabras de Charles Leclerc. El Gran Premio de Abu Dhabi había llegado a su fin, pero esa noche el paddock de la Fórmula 1 no se parecía a ninguna otra. El bullicio característico de los mecánicos desmontando los monoplazas, los ingenieros revisando las últimas telemetrías y los periodistas buscando la mejor declaración estaba presente. Sí, pero había algo más, algo distinto que se respiraba en el aire. Una sensación de nostalgia se filtraba entre los sonidos de llaves de impacto y motores apagados. Era como si todos supieran que algo importante estaba por suceder, algo que no se repetiría. Carlos Sainz caminaba por el paddock con la cabeza en alto, con esa calma que solo tienen los que han dado todo y no se arrepienten de nada. Su paso no era apresurado ni lento, pero cada uno de sus movimientos parecía cargado de intención. Con el mono de Ferrari desabrochado hasta la cintura y la parte superior colgando a la altura de sus caderas, dejaba ver una camiseta negra empapada de sudor. Su cabello, todavía húmedo, estaba desordenado, pero su rostro, ese rostro que había estado bajo la presión de la élite del automovilismo, no mostraba signos de cansancio. Caminaba como alguien que está en paz consigo mismo. Los mecánicos de Ferrari lo observaron desde la distancia. Nadie dijo nada, pero todos sabían lo que estaba pasando. Los que estaban cerca se hicieron a un lado para dejarlo pasar, algunos le dieron una palmada en la espalda y otros simplemente lo siguieron con la mirada, sabiendo que era la última vez que lo verían con el mono rojo de la escudería. No había necesidad de palabras. Todo el mundo lo sabía. Esta era la última carrera de Carlos Sainz con Ferrari. No había anuncio oficial, no había comunicado de prensa, pero la forma en que los gestos se alargaban más de lo normal, los abrazos se daban con más fuerza y las sonrisas se mostraban con más nostalgia, lo decían todo. Suscríbete solo si crees que Carlos Sainz merece estar en una escudería top. Desde que llegó a Ferrari, Carlos se había ganado el respeto de todos. No fue fácil. Llegar a Maranello implica someterse a la presión de toda una nación que vive la Fórmula 1 con pasión desbordada. Ferrari no es un equipo cualquiera, es una religión, y sus pilotos no son simples conductores de coches, son héroes o villanos, sin términos medios. Pero Carlos no solo se ganó un puesto en la parrilla, se ganó un lugar en los corazones de los tifosi, y lo más difícil de todo, se ganó un lugar en la familia de Ferrari. No era un piloto más, no era una pieza de cambio. Era uno de ellos. La carrera fue la representación perfecta de su paso por el equipo. Desde la primera vuelta, tanto él como Charles Leclerc mostraron lo que Ferrari siempre ha buscado: lucha, garra y determinación. No había órdenes de equipo. No había estrategias ocultas. Era una carrera limpia entre compañeros, pero con el mismo objetivo: llevar los dos coches rojos lo más alto posible. Y lo hicieron. Carlos peleó con Max Verstappen durante varias vueltas, mientras Leclerc defendía con uñas y dientes su segunda posición. Era un espectáculo digno de la grandeza de Ferrari. Y al final, cuando la bandera a cuadros cayó, ambos monoplazas rojos cruzaron la línea de meta uno detrás del otro, con Leclerc en segundo lugar y Sainz en tercero. Un doble podio para cerrar la temporada. No podía haber un final más simbólico. Suscríbete solo si amarías que Carlos Sainz fichara por Red Bull o por Mercedes. El paddock se llenó de aplausos. Los miembros del equipo Ferrari no podían contener la emoción. Los mecánicos se abrazaron entre ellos, los ingenieros se estrecharon las manos, y las cámaras de televisión enfocaron el momento exacto en que Carlos Sainz bajaba de su monoplaza. Se quitó el volante con la precisión de siempre, pero esta vez se tomó unos segundos más. Sabía que era la última vez que lo haría con ese coche. El público en las gradas lo ovacionó de pie. La imagen se volvió icónica. Carlos bajando lentamente del coche, quitándose los guantes con movimientos lentos, como si quisiera detener el tiempo. Luego, se quitó el casco y la balaclava, revelando un rostro sudado, con las mejillas rojas y los ojos brillantes. No lloró, pero todos sabían que estaba conteniendo la emoción. Charles Leclerc no tardó ni un segundo en acercarse a él. Todavía llevaba puesto el casco, pero no le importó. Se acercó a Carlos, lo rodeó con ambos brazos y le dio uno de esos abrazos largos, profundos, los que no se dan todos los días. Fue un abrazo cargado de significado. Carlos respondió con una sonrisa amplia y sincera, dándole unas palmadas en la espalda. Ninguno de los dos necesitó decir nada. Las palabras habrían sido insuficientes. Ambos sabían que se estaban despidiendo no solo de una etapa, sino de una relación que había trascendido lo profesional. Eran compañeros, pero también amigos. Los fotógrafos capturaron cada segundo de ese abrazo.
Los flashes no paraban de iluminar la escena, y los comentarios en redes sociales no tardaron en explotar. Este abrazo de Leclerc y Sainz vale más que 1000 carreras. No quiero ver a Carlos Sainz dejando Ferrari, pero este momento es perfecto. El final de una era para la escudería. Gracias, Carlos. Las imágenes se volvieron virales en cuestión de minutos. Después del abrazo, Charles se quitó el casco, mostrando un rostro enrojecido, con el cabello pegado por el sudor, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Se miraron por unos segundos, y Charles rompió el silencio con una frase que capturaron los micrófonos de la televisión. Te echaré de menos, hermano. Carlos asintió con la cabeza, cerró los ojos por un instante y respondió con una voz tranquila, pero llena de significado. Nos volveremos a ver en la pista. De eso no tengas dudas. Las cámaras de televisión captaron el momento exacto, y la frase de Carlos se convirtió en el titular del día. Nos volveremos a ver en la pista, decían los titulares de los principales portales deportivos. No hacía falta más. Era la promesa de un guerrero que no baja los brazos, sino que se prepara para la próxima batalla. Mientras tanto, en la zona de hospitalidad, el equipo de Ferrari ya había comenzado a organizar una pequeña ceremonia interna. No fue un acto formal, sino algo más íntimo. Los mecánicos se reunieron en un círculo, con las camisetas de Ferrari aún puestas. Uno de ellos se adelantó con una caja en la mano. Era un pequeño obsequio para Carlos. Cuando la abrió, encontró una miniatura de su monoplaza con la inscripción: Gracias por cada kilómetro recorrido con nosotros. Siempre serás parte de esta familia. Carlos sonrió y dejó escapar una carcajada, pero sus ojos comenzaron a humedecerse. Se mordió el labio inferior para no dejar que las lágrimas cayeran, pero ya era demasiado tarde. Los abrazos volvieron, los aplausos no se detuvieron, y el ruido de los flashes de las cámaras se volvió ensordecedor. Más tarde, ya sin la presión de las cámaras ni de las entrevistas, Carlos se apartó por un momento. Se sentó en un rincón de la zona de hospitalidad, con la miniatura de su coche en las manos. La giraba lentamente, observando cada detalle. Sabía que su tiempo en Ferrari había terminado, pero no con amargura, sino con orgullo. Había dejado su huella. Había demostrado que no se trataba de ser el número uno, sino de ser parte de algo más grande. De ser parte de la historia de Ferrari. Esa noche, los titulares de los portales deportivos no hablaron de la victoria de Verstappen ni de la estrategia de Mercedes. Hablaron de Carlos Sainz. El último abrazo de Sainz y Leclerc. Carlos se despide de Ferrari con podio incluido. Carlos Sainz, el piloto que dejó huella en Maranello. La despedida de Carlos se convirtió en la historia principal de la jornada. Y no era para menos. Porque no todos los pilotos logran salir de Ferrari con el respeto intacto. No todos los pilotos se despiden con la certeza de que hicieron todo lo posible. Pero Carlos Sainz sí. Su nombre quedará grabado junto a los grandes que pasaron por la escudería. Y aunque la temporada había terminado, su legado estaba lejos de acabarse. Los tifosi no lo olvidarían. La Fórmula 1 no lo olvidaría. Porque, a veces, no se trata de cuántas carreras ganes, sino de cuántos corazones conquistes en el camino. Y Carlos Sainz había conquistado muchos. El momento había comenzado mucho antes de lo que las cámaras mostraron. La Fórmula 1, ese mundo de velocidad, estrategia y rivalidades encarnizadas, había dejado de lado, por un instante, su frialdad habitual para dar paso a algo más humano. Algo que rara vez se ve en el paddock, la despedida sincera de un compañero de equipo. No fue el resultado de una estrategia publicitaria ni una acción calculada por el equipo de marketing de Ferrari. Fue algo real, genuino y profundamente humano. Todo comenzó en el parque cerrado, justo después de la carrera. Los pilotos se bajaron de sus monoplazas con las emociones a flor de piel. Las luces intermitentes de las cámaras de los fotógrafos rebotaban en los cascos y los trajes de los pilotos. Los mecánicos aplaudían, los ingenieros sonreían con orgullo y los fans, desde la distancia, gritaban los nombres de sus ídolos. Carlos Sainz, con el rostro visiblemente emocionado, se quitó el casco. Su cabello despeinado, la frente sudada y los ojos todavía brillantes por la adrenalina de la carrera mostraban el rostro de un piloto que había dejado todo en la pista. No fue una carrera cualquiera, y él lo sabía. Se acercó a su equipo, chocó las manos con algunos de los mecánicos y recibió abrazos de los ingenieros. Pero entonces, algo captó su atención. Charles Leclerc avanzaba hacia él, con una expresión distinta a la que todos estaban acostumbrados. Charles se acercó con pasos firmes, pero su cuerpo no reflejaba la intensidad competitiva que usualmente lo caracteriza. Esta vez,
Se veía tranquilo, casi nostálgico. Sus ojos estaban fijos en Carlos, y su mirada decía mucho más de lo que cualquier palabra podría haber expresado. Y entonces, sin previo aviso, Leclerc lo abrazó. No fue un abrazo cualquiera. Fue uno de esos abrazos largos, sinceros, el tipo de abrazo que no se suelta a la primera. Carlos se quedó quieto al principio, pero pronto sus brazos también se envolvieron alrededor de su compañero. Ambos cerraron los ojos, y durante ese momento, no había cámaras, ni público, ni rivales. Solo dos compañeros, dos hombres que habían compartido victorias, derrotas y, sobre todo, un sueño. Sin embargo, lo que hizo que el momento fuera aún más especial no fue el abrazo en sí, sino un pequeño detalle que, al principio, pasó desapercibido para muchos. El casco de Charles Leclerc tenía un mensaje en la parte trasera. No era un logo, ni un patrocinador, ni un mensaje genérico. Era algo personal. A simple vista, parecía una simple frase escrita a mano con un rotulador blanco. Pero las cámaras, siempre atentas, captaron la imagen con nitidez. Muchas gracias, Carlos. Dos palabras que, aunque simples, lo significaron todo. Las redes sociales estallaron. Los aficionados comenzaron a compartir la imagen en cuestión de segundos. Las publicaciones se multiplicaron en Twitter, Instagram y TikTok. Los fans de Ferrari, emocionados, no tardaron en crear publicaciones con mensajes de tristeza, orgullo y gratitud. Gracias, Carlos se convirtió en tendencia global. La frase, pequeña pero poderosa, tocó la fibra emocional de los seguidores, quienes inundaron las redes con fotos del casco. Esto es la Fórmula 1 que queremos ver, escribía un usuario. La competitividad no está reñida con la amistad, decía otro. No tardaron en aparecer montajes y ediciones de la imagen, con la frase en letras doradas y la foto de ambos pilotos abrazados como fondo. Se convirtió en una imagen icónica al instante. El significado de ese mensaje iba mucho más allá de las palabras. Era el cierre de un ciclo. Un agradecimiento de Leclerc hacia su compañero, no solo por las batallas en la pista, sino por todo lo vivido fuera de ella. Los aficionados entendieron el simbolismo. No se trataba solo de la despedida de Carlos de Ferrari, era la despedida de un capítulo importante en la historia de la escudería. Y todos, absolutamente todos, lo sintieron. La despedida no terminó allí. Tras los abrazos y las felicitaciones en el parque cerrado, los dos pilotos fueron conducidos al podio. La ceremonia fue intensa. Las luces se volvieron más brillantes. El confeti rojo y plateado comenzó a caer desde lo alto, como si la lluvia misma hubiera decidido unirse a la celebración. Las cámaras se enfocaron en el podio, donde los tres pilotos que habían logrado subir se encontraban uno junto al otro. Carlos Sainz estaba en el tercer lugar, pero para muchos, ese día fue el número 1. El himno italiano comenzó a sonar con fuerza. La melodía retumbó en cada rincón del circuito. Los aficionados presentes, envueltos en una marea de banderas rojas, comenzaron a corear el himno con lágrimas en los ojos. No era una victoria, pero se sentía como una. Carlos miró hacia la multitud. Miles de aficionados gritaban su nombre, ondeando banderas con su apellido escrito con letras blancas. Él se llevó la mano al corazón. El gesto no fue casual. Fue una forma de decir gracias sin necesidad de palabras. Un agradecimiento directo a la afición, a los mecánicos, a los ingenieros, a cada persona que había creído en él desde el primer día. El confeti continuó cayendo, cubriendo el suelo del podio con una alfombra brillante. Los flashes de las cámaras se dispararon sin descanso, capturando cada instante de la ceremonia. Pero uno de esos momentos se destacó por encima de todos. Carlos Sainz levantó el trofeo del tercer lugar. Lo hizo con ambos brazos en alto, con los ojos cerrados por un instante, como si quisiera grabar esa imagen en su memoria para siempre. A su lado, Charles Leclerc también levantó su trofeo, pero esta vez no se miraron como rivales. Se miraron como amigos. La sonrisa de Leclerc era amplia, sincera. El simbolismo de ese momento no pasó desapercibido para nadie. Cuando la ceremonia estaba a punto de terminar, justo antes de bajar del podio, ocurrió un gesto que casi pasa desapercibido. Carlos Sainz se giró hacia Charles Leclerc, se inclinó ligeramente y le puso la mano en el hombro. Fue un gesto rápido, casi invisible, pero poderoso. Carlos le dijo algo. No se escuchó, pero las cámaras de la televisión captaron el movimiento de sus labios. Nos volveremos a encontrar. Esa frase fue confirmada más tarde, durante la rueda de prensa, cuando a Carlos se le preguntó sobre ese momento.
Con una sonrisa nostálgica, respondió. Solo le recordé que esto no es un adiós, es un hasta luego. En la Fórmula 1, uno nunca sabe. Esa frase se volvió viral casi de inmediato. Los aficionados la compartieron en redes sociales, junto a la imagen de ambos abrazados. No es un adiós, es un hasta luego se convirtió en el eslogan del día. La emoción se podía sentir en los comentarios de los fans. Carlos, eres grande. Siempre tendrás una casa en Ferrari, decía uno de ellos. Las imágenes del casco, el abrazo y la frase de Carlos se convirtieron en una trilogía de emociones. Horas después, Ferrari publicó en sus redes sociales una imagen que se volvió legendaria. El casco de Leclerc, con el mensaje gracias, Carlos en primer plano, y el fondo difuminado de ambos abrazados en el podio. La publicación se llenó de comentarios, alcanzando cifras récord de interacciones en pocos minutos. Gracias por todo, Carlos. Los tifosi nunca olvidan. El sol se ocultaba sobre el circuito, pero la despedida seguía viva en los corazones de todos. No era un final cualquiera. Era la despedida de un sueño, pero también el inicio de otro. Porque en la Fórmula 1, las despedidas nunca son definitivas. Carlos Sainz, con la mirada al frente, se despidió del público con la seguridad de que su historia aún no había terminado. El mensaje en el casco de Charles Leclerc quedará para siempre en la memoria de los tifosi. Las imágenes de ese abrazo, la frase de Carlos y la emoción de los aficionados permanecerán grabadas en la historia de la Fórmula 1. Porque en un mundo de egos y rivalidades, a veces un simple mensaje escrito a mano puede contar la historia de una amistad, de una despedida y de la grandeza. Muchas gracias, Carlos. Dos palabras que lo dijeron todo. Los pasillos del paddock estaban más silenciosos de lo habitual. No era el silencio habitual de una jornada terminada, sino uno más denso, cargado de significado. No se escuchaban motores rugiendo, ni las voces de los ingenieros discutiendo estrategias de última hora. No se escuchaban las radios, ni el incesante golpeteo de las herramientas de los mecánicos. Era un silencio respetuoso, casi solemne, como si todos supieran que ese día no era uno más. Ese día, el equipo Ferrari se despedía de Carlos Sainz. El garaje de Ferrari, que en otras circunstancias sería un hervidero de actividad, estaba ahora transformado. Las luces blancas y brillantes iluminaban cada rincón, pero esta vez, el centro de atención no era el monoplaza. En la parte más visible del garaje, una gran pantalla de alta definición proyectaba imágenes que repasaban la historia de Carlos con la escudería. El vídeo comenzaba con su llegada, con esas primeras imágenes en las que se le veía con el mono rojo, con la mirada llena de ilusión. Luego, la pantalla mostraba sus mejores adelantamientos, esas maniobras imposibles que habían hecho vibrar a la afición. Se veían sus celebraciones en el podio, los abrazos con los ingenieros y las carcajadas con los mecánicos en los momentos de menos presión. Era un recorrido emocional que no necesitaba palabras para explicar su significado. Los miembros del equipo comenzaban a agruparse en círculo. Ingenieros, mecánicos, estrategas, directivos y hasta el personal de logística, todos estaban allí. Nadie quería perderse el momento. Algunos se miraban entre sí con sonrisas cómplices, otros se apoyaban en la pared con los brazos cruzados, pero todos tenían algo en común, los ojos puestos en la entrada. Todos esperaban la llegada de Carlos. Y entonces, apareció. Entró con paso tranquilo, con esa forma de caminar que siempre ha tenido, segura pero sin arrogancia. Llevaba el mono parcialmente desabrochado, con las mangas atadas a la cintura, dejando a la vista la camiseta negra de Ferrari. Su cabello algo despeinado, el rostro con la sombra de la fatiga, pero con una sonrisa que, aunque discreta, no se borraba de su cara. No era una sonrisa cualquiera. Era una mezcla de nostalgia y gratitud. En cuanto su figura se hizo visible, una explosión de aplausos llenó el garaje. No fue un aplauso breve ni mecánico. No. Fue un aplauso sincero, fuerte, sentido. No había nadie que no aplaudiera. Las manos de los mecánicos, que tantas veces habían apretado tuercas y sujetado herramientas, ahora se unían con fuerza para crear ese sonido ensordecedor. Algunos aplaudían con ritmo, otros lo hacían con una emoción casi descontrolada, pero todos, absolutamente todos, se unieron en ese homenaje. Carlos se detuvo por un segundo, miró a su alrededor y respiró hondo. Sus ojos recorrían cada rincón del garaje, cada rostro conocido, cada detalle que en otras circunstancias habría pasado desapercibido. Se llevó una mano al rostro, como si intentara disimular algo. Pero no había nada que disimular. Sus ojos estaban húmedos,
brillando bajo las luces blancas. No lloró, pero estuvo cerca. Y nadie se lo habría reprochado si lo hacía. Después de todo, esa era su familia. La familia que había construido durante esos años de lucha, victorias y derrotas. Los aplausos no cesaron durante varios minutos. Incluso algunos mecánicos de otros equipos se habían asomado desde el pasillo para ver la escena. No era común presenciar un momento así en la Fórmula 1. Aquí, la competitividad suele ser fría, y las despedidas, rápidas. Pero esta vez, no. Esta vez, Ferrari decidió hacer las cosas de forma distinta. Cuando finalmente los aplausos comenzaron a disminuir, fue Charles Leclerc quien dio un paso adelante. No estaba previsto, pero nadie se lo impidió. Si alguien tenía derecho a hablar, era él. Leclerc se colocó en el centro del círculo, con la mirada fija en Carlos. No llevaba ningún papel, ni necesitaba uno. Sus ojos hablaban antes que su boca. Se aclaró la garganta, pero no para hacerse notar, sino para no quebrarse antes de empezar a hablar. El silencio fue inmediato. Absoluto. Todos sabían que lo que estaba a punto de decir sería importante. Carlos, comenzó, con la voz algo temblorosa, quiero decir algo delante de todos. He tenido varios compañeros de equipo, pero contigo ha sido especial. Desde el primer día, siempre me trataste con respeto, como un amigo. Nunca lo olvidaré. Hizo una breve pausa, cerrando los ojos por un instante para controlar la emoción que amenazaba con romper su voz. Los ingenieros y mecánicos lo miraban con atención, como si cada palabra que saliera de su boca fuera un regalo. Ha sido un honor competir contigo, aprender de ti y luchar juntos por este equipo. Te echaré de menos, de verdad. No será lo mismo sin ti aquí. Leclerc apenas pudo terminar la frase. Su voz se quebró, la última palabra salió con un tono ahogado, como si se hubiera atorado en su pecho. Apretó los labios con fuerza, levantó la cabeza y parpadeó rápidamente para contener las lágrimas. Pero ya no había marcha atrás. Algunos mecánicos se miraron entre sí, algunos bajaron la cabeza, otros sonrieron con melancolía. Nadie dijo nada. Nadie interrumpió ese momento. La ovación fue inmediata. Los aplausos volvieron, más intensos que antes. Esta vez no eran solo para Carlos, también para Leclerc. Porque hacía falta mucho valor para mostrar esa vulnerabilidad en un lugar como ese. Carlos se quedó inmóvil por unos segundos. Miró a Leclerc con una sonrisa que no se borraba. No tenía palabras, no hacía falta. Dio 2 pasos hacia él, lo miró con una intensidad especial, y sin decir nada, lo abrazó con fuerza. No fue un abrazo de protocolo. No fue un abrazo rápido. Fue uno de esos abrazos que se dan cuando las palabras no alcanzan. Las cámaras captaron el momento, pero nadie se movió. Era como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Gracias, hermano, le susurró Carlos al oído, lo suficientemente bajo para que nadie más pudiera escucharlo. Leclerc cerró los ojos y asintió, sonriendo con la misma sinceridad que mostró desde el principio. Ambos se separaron, pero sus manos permanecieron sobre los hombros del otro por un segundo más. Fue uno de esos gestos que no necesitan explicación. Después de eso, uno a uno, los miembros del equipo se acercaron para despedirse de Carlos. Algunos le dieron un apretón de manos, otros un abrazo, algunos más solo le dedicaron una palmada en la espalda. Cada gesto era distinto, pero todos tenían el mismo mensaje: te vamos a extrañar. Los ingenieros, con sus monos impecablemente limpios, los mecánicos con las manos manchadas de grasa, los estrategas con sus auriculares colgando alrededor del cuello. Todos pasaron a despedirse. Mattia Binotto, el jefe de equipo, se acercó al final. No era de los que hablaban mucho, pero esta vez se tomó un momento para hacerlo. Se paró frente a Carlos, mirándolo a los ojos con esa mirada tranquila y firme que siempre lo caracterizó. Carlos, te deseo lo mejor, hermano. Eres un piloto increíble y esta será siempre tu casa. Dijo con una seriedad que solo se rompió cuando extendió la mano y la convirtió en un abrazo breve, pero contundente. Carlos asintió con fuerza. Las palabras de Binotto le habían llegado al corazón, y esta vez no hizo esfuerzo por ocultarlo. Dejó escapar una carcajada nerviosa mientras se pasaba la mano por la cara, como si quisiera limpiarse la emoción que no podía contener. Luego miró a todos los que estaban allí, respiró profundo y habló con una voz firme, pero cargada de sentimiento. Gracias, familia. Cada uno de ustedes ha sido parte de mi viaje. Me llevo en el corazón cada victoria, cada derrota, cada tarde de garaje y cada charla nocturna.
No hay palabras para describir lo que me llevo de aquí. Pero quiero que sepan algo. Esto no es un adiós. Es un hasta pronto. Y con esas palabras, los aplausos volvieron una vez más. Las luces del garaje brillaron con más fuerza, pero esta vez no por su intensidad, sino por el reflejo en los ojos de cada persona allí presente. Porque las despedidas, a veces, son el inicio de algo mucho más grande. Y todos sabían que Carlos no se iba para siempre. Se iba para volver más fuerte. El silencio se adueñó del ambiente cuando Carlos Sainz se levantó de su asiento. Todos los presentes sabían que aquel momento no sería fácil, ni para él ni para ellos. Los ingenieros, mecánicos, directivos y hasta el personal de cocina se quedaron quietos, atentos, como si entendieran que lo que estaba por decirse quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de Ferrari. Carlos tomó el micrófono con una mano firme, pero se notaba la tensión en sus dedos. No era la tensión de un piloto a punto de enfrentar una carrera, era algo más profundo, algo que dolía un poco más. Pasó la mirada por cada rincón del lugar. Su vista se detuvo brevemente en los rostros conocidos de sus compañeros, en los mecánicos que lo vieron en sus mejores y peores días. La cara de Francesco, el jefe de mecánicos, mostraba una sonrisa forzada, intentando mantenerse fuerte. Justo al lado, Luigi, uno de los encargados de neumáticos, cruzaba los brazos y miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. Carlos los conocía a todos. Sabía los nombres de cada uno y algunas de sus historias personales. Conocía a quienes habían pasado noches enteras en el garaje arreglando su coche, a los que lloraron con él tras una victoria y a los que lo abrazaron después de un mal día. Eso era Ferrari. No solo coches, no solo carreras. Era una familia. El piloto tomó aire profundamente, dejando que su pecho se llenara por completo antes de soltar el primer suspiro. Se notaba que estaba eligiendo cada palabra con cuidado, no porque tuviera miedo, sino porque quería que todas significaran algo. No voy a mentir, esto no es fácil, dijo, y su voz rompió el silencio de forma firme, pero con una nota de emoción que ninguno esperaba. Todos los presentes lo sintieron. Ese primer golpe al corazón fue suficiente para que algunos bajaran la mirada, intentando no mostrar que ya se les estaban llenando los ojos de lágrimas. Hizo una pausa, bajando el micrófono por un instante. Se pasó la mano por el rostro, como si quisiera despejar la emoción que le comenzaba a subir por la garganta. Pero no había forma de detenerlo. Miró hacia el fondo de la sala, donde estaban los trofeos, las banderas y las fotos de cada carrera que había corrido con Ferrari. Todas esas imágenes le devolvían recuerdos que ahora se agolpaban en su mente como un torrente imparable. Esta no es solo una escudería, es una familia, continuó, con la voz más segura, aunque todavía con ese toque de emoción. Su mirada se fijó en los mecánicos de primera fila, aquellos que siempre estaban en el muro de boxes esperando sus paradas. Desde que llegué aquí, me abrieron las puertas de su casa y me hicieron sentir parte de esta historia. No todos los días puedes decir que fuiste piloto de Ferrari. Y yo, cada vez que me subía al coche, lo hacía con el corazón lleno de orgullo. Francesco asintió lentamente, con los ojos vidriosos. Sabía que cada palabra de Carlos era sincera. Sabía que ese hombre que ahora se despedía no había llegado a Ferrari solo para pilotar. Había llegado para ser parte de algo más grande, y lo había conseguido. Gracias por creer en mí, gracias por empujarme a ser mejor cada día. Me voy, pero Ferrari siempre será mi casa. Carlos hizo una pausa, miró hacia el techo, respiró hondo y terminó con la frase que hizo estallar el corazón de todos. Forza Ferrari, sempre. La reacción fue inmediata. Primero, un silencio profundo que duró apenas un segundo, pero que se sintió eterno. Luego, una ola de aplausos que se elevó desde todas las esquinas del garaje. Los mecánicos aplaudían con fuerza, algunos con lágrimas en los ojos, otros con gritos de «Grande, Carlos». Los ingenieros, normalmente serios y meticulosos, rompieron con la formalidad y comenzaron a vitorear su nombre. «Carlos, Carlos, Carlos». Los jefes de equipo no se quedaron atrás. Frédéric Vasseur, que estaba en la parte trasera de la sala, sonreía mientras aplaudía con calma, como alguien que sabe que está viendo un momento histórico. Carlos bajó la mirada por un momento. Cerró los ojos y sonrió con una mezcla de alivio y gratitud. No había tristeza en su gesto. Era la sonrisa de alguien que sabe que hizo las cosas bien, que no tiene arrepentimientos. Cuando volvió a levantar la cabeza, su expresión era diferente. Ya no era la mirada de un piloto que se despide, era la de un hombre que sabe que dejó una huella en la historia de Ferrari. Después del discurso, la cena privada comenzó.
El ambiente se volvió más distendido. Había mesas largas cubiertas de manteles rojos y blancos, con copas de vino listas para el brindis. Las luces eran más cálidas y suaves, creando una sensación de hogar. La comida no tardó en llegar. Platos típicos italianos, desde pastas hasta risotos, y vino tinto traído directamente de la región de la Toscana. Los mecánicos se soltaron, los ingenieros dejaron de lado los cálculos, y los jefes de equipo permitieron que, por una noche, el trabajo quedara en segundo plano. Esa noche era para Carlos. Las anécdotas comenzaron a surgir entre risas y brindis. Francesco contó la vez que Carlos se negó a bajarse del coche después de un fallo eléctrico, diciendo que aún podía terminar la carrera. Luigi recordó cuando, tras un podio, Carlos se quedó 2 horas extra con los mecánicos, compartiendo cervezas en el garaje. La risa estalló cuando uno de los ingenieros contó que Carlos tenía una superstición secreta. Siempre se ponía el guante derecho antes que el izquierdo. Al final de la cena, uno de los mecánicos se levantó y se acercó a Carlos con una pequeña caja en las manos. La caja era negra, elegante, con el logo de Ferrari grabado en dorado. Todos los ojos se posaron en ella. Carlos la tomó con curiosidad, abrió la tapa y vio lo que había dentro. Era una réplica en miniatura del volante de su coche de Ferrari, con su nombre grabado en la parte inferior. Al ver eso, su rostro se iluminó. Se le escapó una carcajada suave, llena de sorpresa y emoción. «Para que nunca olvides dónde perteneces», dijo el mecánico con una sonrisa sincera. «No importa a dónde vayas, Carlos, siempre tendrás una casa aquí». Carlos se levantó y abrazó al mecánico. No fue un abrazo casual. Fue de esos abrazos que no necesitan palabras, que lo dicen todo. Los demás comenzaron a acercarse también. No hubo discursos formales. Hubo abrazos, palmadas en la espalda, risas y uno que otro «te vamos a extrañar, cabrón». Era el tipo de despedida que solo se le da a alguien que ha dejado una marca imborrable. Cuando Carlos caminó hacia la puerta, se detuvo un segundo antes de salir. Giró la cabeza y miró el garaje por última vez. Los coches, las herramientas, las estanterías con repuestos. Todo estaba en orden, como siempre. Todo, menos él. No había tristeza en sus ojos, solo gratitud. Se permitió observarlo un par de segundos más. No era un adiós. Era un hasta pronto. Con la frente en alto, cruzó la puerta y desapareció de la vista de todos. Afuera, la noche era fresca y silenciosa. El aire olía a motores apagados y a neumáticos fríos. Miró hacia el cielo, donde la luna iluminaba el camino. Sacó su teléfono, miró la pantalla y vio un mensaje de su padre. «Orgulloso de ti, hijo. Forza Ferrari, sempre». Carlos sonrió. Guardó el teléfono en el bolsillo, respiró hondo y se subió al coche que lo esperaba. No miró atrás. No hacía falta. Su nombre ya estaba grabado para siempre en Maranello. Carlos Sainz no se fue como uno más. Se fue como alguien que será recordado no solo por sus adelantamientos o sus victorias, sino por su forma de ser. Porque hay cosas que no se ven en la pista, pero se sienten en el corazón. Y eso, en Ferrari, nunca se olvida.